Ujú. Hola, ¿cómo están todas y todos? Los saludamos en un tercer episodio de Somos los que somos. Y la verdad es que así como vamos, cada vez somos menos, pero somos los que somos, digamos. Así que desde ya le agradecemos a ustedes que nos están escuchando y que nos ven. Estamos en dos plataformas, como en formato de podcast y también a través de nuestro nuevo canal de YouTube. Tengo que excusar a dos compañeros, que son Paula, que está con muchos exámenes en esta semana, creo que tenía 3 certámenes, y Felipe. La verdad es que Felipe iba a llegar, pero en fin, no, algo seguramente le pasó y no se pudo conectar. Estaba Cata, no sé si Catalina va a entrar en algún momento también, si puedes conectarte, va a estar súper bien. Y quiero presentarles, amigas y amigos, amigues, a Camilo. Camilo, bueno, Camilo, voy a decir, lo diré así. Camilo ha estado en la coordinadora por Palestina de la Universidad de Chile, ha estado muy activo. Nos conocimos ahí, yo lo conocí ahí. Es una persona muy creativa, está proponiendo muchas cosas, elabora cosas, produce. Y un poco también lo invitamos justamente por eso, porque una de sus, digamos, elaboraciones tiene que ver con invitar a una académica muy importante que escribió un texto que se va a presentar mañana. De ahí le pido a Camilo que nos cuente un poco más sobre eso, sobre el rol que tienen las universidades de Israel en el genocidio que, digamos, actualmente está en curso en Palestina, con el pueblo palestino. Y Camilo también, solamente agregar que es funcionario de Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile y es sociólogo y, en fin, estamos aquí cerca porque yo estoy acá en salud, el compañero está en Química y Farmacia, así que estamos a una calle de distancia. Camilo, no sé si puedes agregar algo más a tu presentación, perdona si tal vez me olvidé de algo. No, muchas gracias por el espacio y la invitación. Sí, soy Camilo Godoy, soy sociólogo de la universidad y bueno, después estudié un magíster en estudios internacionales también. Así que feliz de poder conversar contigo, Marcelo, porque nos hemos conocido al calor digamos, de esta instancia, de esta movilización y ha sido súper interesante experiencia. Sí, sí, ha sido bueno y malo, ¿no? Es decir, ha abierto posibilidades para poder ponernos en contacto personas que más o menos compartimos ciertas preocupaciones. Yo creo que eso ya ha sido un logro de la CAMPE, dentro de otros. Camilo, mañana, bueno, día miércoles, 10 de julio, y creo, me parece que, bueno, por lo menos así te lo planteo cuando tú planteaste la idea, que mañana va a ocurrir algo muy importante porque va a haber una presentación de una académica, Maya Wing, que escribió un libro que se publicó este año, que documenta de manera bastante exhaustiva, por distintas categorías, cómo es que las universidades de Israel contribuyen todas sistemáticamente al genocidio. Entonces quería preguntarte un poco cómo llegaste a ese texto y también un poco cómo ha sido tu contactos preliminares, porque entiendo que tú estás viendo el contacto con esta academia. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad, llegué al texto, digamos, llegué a este tema sin ser un experto, pero más bien como por un tema quizás como de sensibilidad y de impotencia y frustración frente a, digamos, la débil respuesta internacional que ha generado digamos, la respuesta de exterminio que ha tenido Israel frente a Palestina desde el 7 de octubre en adelante, sobre todo, o sea, considerando los 76 años hacia atrás, pero también con ese punto de inflexión. Y, digamos, ahí comencé a sumarme a la coordinadora, al comité, y básicamente, bueno, pude conocer el trabajo de Maya Win y poder creo que hay una cierta brecha, por lo menos por lo que he conversado también con otros compañeros, entre un cierto diagnóstico de lo que se dice como a nivel de las autoridades de que existe un genocidio como en abstracto, pero como si las universidades israelíes estuvieran totalmente al margen de eso. Entonces, por ello me llamó mucho la atención el trabajo de Maya Wing, porque es un trabajo sistemático realizado a partir de archivos, de mucha revisión documental y de entrevistas en primera persona, de revisión de textos públicos que estaban en hebreo y que ella, por ser israelí, digamos, de origen,
pudo acceder. Entonces, por ende, me motivé básicamente a poder como contactarla y poder como nutrir un poco más este argumento de en qué sentido las universidades mismas son cómplices. Eso. Bueno, de algún modo tú hiciste, o tú como parte del el comité terminó haciendo lo que la universidad se esperaría que hiciera, es decir, ya que estarían tan abiertos al diálogo y al debate, bueno, cuáles son los insumos, ¿no?, que la universidad está ofreciendo. Y bueno, felizmente el comité, gracias a tu iniciativa, entonces va a tener mañana esta presentación. Yo estuve hojeando el libro, la verdad es que no me lo pude terminar completo, en fin, por falta de tiempo, pero espero hacerlo dentro de esas otras cosas que tengo pendiente por hacer. Y no solamente las universidades, digamos, hay varios tipos de contribución, por así decir, de las universidades al genocidio. Se crearon muchas de ellas incluso, bueno, naturalmente, cuando inventaron, ¿no?, Israel a partir del año 48. Hay universidades que están instaladas en territorio, digamos, están ocupando territorio palestino derechamente. Hay contribuciones en el ámbito de la doctrina ética que les permite a ellos mismos justificarse éticamente de lo que están haciendo, es decir, de lo que están haciendo está bien. También existe elaboración respecto a tecnología y a política de exterminio. Es decir, es como, para decirlo de manera muy horrible, un amplio abanico de, digamos, tecnología física, psicosocial, etcétera, para el genocidio. ¿Qué cosas has visto? ¿Qué te llamó la atención? O, en fin, ¿qué cosas podrías destacar de este libro que por lo demás está súper disponible por internet? Tal vez después podemos poner el enlace a quienes les interese. Bueno, yo diría que me han llamado la atención varias cosas, pero principalmente yo creo que es como, como esta visión de relaciones públicas, digamos, de la Universidad Israelí, como que tiene una cierta como difusión, una cierta propagación, una cierta como penetración dentro de Occidente. Cuando uno escucha a las autoridades de nuestra universidad básicamente hablar de la Universidad de Israel, lo dicen, señalan que son básicamente como bastiones de pluralismo, cuestión que es bastante dudosa, y que tampoco lo hacen contrastando más fuentes. Entonces, me parece que se ha instalado un relato hegemónico y basado en muy poca evidencia, muy poca contrastación de fuentes, y además que es como bastante ingenuo, siento yo, porque es como creer que dentro de un régimen donde hay características evidentemente autoritaria, va a haber un espacio como las universidades donde va a haber una plena libertad total. Es como bastante iluso, digamos, es bastante ingenuo, incluso si uno considera regímenes autoritarios del siglo XX, como que vaya a haber un espacio, digamos, democrático plenamente de decisión, entendiendo de que incluso las universidades fueron creadas, por ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén, quizás con un espíritu distinto al que tiene ahora, eso también lo señala Maya Ewing, y quizás con un espíritu un poco más como alineado con una cierta visión más amplia de la identidad judía, pero que con el tiempo fueron mutando hacia una vinculación muy directa con la IDF, una vinculación muy directa con las prácticas, digamos, en el fondo ser parte de un proyecto de Estado. Entonces, a mí me parece que en el fondo aquí hay una visión como muy ingenua, por decirlo menos, no creo que sea ingenua la palabra, pero de que es como si nosotros podemos condenar a la política exterior de un país que es profundamente antidemocrático y a la vez suponer de que las universidades son espacios plenamente democráticos dentro de ese mismo país que ha sido, digamos, aquí estamos hablando de reportes de Naciones Unidas, básicamente de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, varias entidades que han señalado que en el fondo el Estado de Israel es un Estado que propicia la apartheid. Entonces es bastante ingenuo pensar de que las universidades, como entes, digamos, de carácter nacional, van a ser un espacio totalmente ajeno a eso. Sí, mira, yo, bueno, a propósito de lo que tú planteas, me recuerdo una de las primeras declaraciones que hizo la rectora de la Universidad de Chile, porque ella decía, bueno, en dictadura nosotros éramos disidencia, allá seguramente pasa lo mismo y nos gustaría que así como solidarizaron con nosotros solidaricemos con ellos. Y efectivamente cuando uno
digamos, porque para mí, digamos, si no fuera por el acampe y la movilización, la verdad es que yo tampoco tendría conocimiento, pero la verdad es que parece bastante, digamos, sistemático y contundente el hecho que parece que todo funcionara muy bien en Israel para que efectivamente la, digamos, exclusión o la superposición o la supremacía de un grupo sobre otro funcione. Eh, eh, los estudiantes palestinos tienen restricciones de acceso a la Sí. universidad. La disidencia dentro de las universidades israelíes también está restringida. Bueno, de hecho, la circulación de palestinos en su país, en su propio territorio, está, digamos, circunscrita a determinadas, digamos, sectores. Y tienen que hacer, por ejemplo, si van al trabajo, pasar por ciertos checkpoints, en los cuales puedes estar una hora, horas o todo el día inclusive. Es decir, es una cosa inimaginable. Entonces, cuando se hace el símil con lo que pasaba en la dictadura en Chile, la verdad es que no cuadra para nada, porque o sea, claro, tal vez cuando los primeros años de dictadura, cuando habían autoridades designadas militares, pero tal vez, digamos, por ahí se podría parecer un poquito, pero no tiene nada que ver, no hay ningún punto de comparación, y más bien devela, yo entiendo, a mí, yo también tiendo a generar, digamos, sentir como cierta empatía aún, digamos, y asumir que hay cierta falta de información, y que en realidad no hay una intencionalidad por intentar ocultar algo que está ahí, que es evidente y que es cosa de informarse. Así que la verdad es que es difícil de sostener este argumento que ha planteado hasta ahora Rectoría. Me gustaría preguntarte a propósito de eso, ¿qué crees que pase digamos, por la cabeza? Porque no solamente esto tiene que ver con Rectoría, en realidad con toda la institucionalidad de la universidad, Rectoría, Senado Universitario o consejo de rectores, porque acá hay una homogeneidad. ¿Qué, ¿Qué crees que está de por medio en realidad? ¿Desconocimiento solamente? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad es complejo. De hecho, la misma palabra como ingenuidad que usé antes se puede poner un poco en interpelación porque estamos hablando de personas que tienen un nivel de ingreso bastante alto, personas que tienen un capital cultural bastante alto también y que además han recibido por meses la información que proviene de nosotros mismos, de los estudiantes de la CAMPE, donde sí se ha levantado esta evidente, o sea, hay una evidencia, digamos, por lo menos de 2004 cuando se levanta a nivel mundial el movimiento EDS, de que en el fondo el boicot académico es una parte importante. Entonces no creo que sea desconocimiento, sino que más bien yo creo que aquí hay una interrogación sobre cuál es el rol de la universidad. Y frente a eso, creo que lo más cómodo para las autoridades es decir, si existe un genocidio, fin de la discusión. Fin de la discusión, básicamente sí, estamos de acuerdo en que hay un genocidio. Pero en cuanto a eso, cómo nos interpela en nuestro quehacer cotidiano? ¿Cómo nos interpela en nuestras relaciones académicas? ¿Cómo nos interpela en nuestras relaciones públicas, nuestras relaciones básicamente como de todo el quehacer universitario? Es como si en el fondo meramente quedara en algo declarativo. Y ahí a mí me parece que es muy peligrosa la postura que toma la Rectoría, porque en el fondo es como una lectura que pretende ser como apolítica, pero en el fondo es súper política, porque es básicamente entender a las universidades como espacios de producción de conocimiento sin ninguna consideración ética y sin ninguna consideración histórica, básicamente. Siendo que todos nuestros marcos institucionales hablan del compromiso social, etcétera. Pero en esta materia particular, donde en el fondo ya hay más de 70 universidades españolas que han declarado de que quieren suspender convenios con Israel, obviamente aquí hay una comodidad, yo creo, no solamente intelectual, sino que social, cultural, en el fondo no querer socavar en ningún sentido el statu quo y básicamente denostar cualquier intento de transformación. Entonces, yo creo que aquí ha quedado muy en evidencia de que no hay ninguna voluntad real de interrogar un poco, digamos, el espacio, nuestro mismo pluralismo, que supone que es como parte de la Universidad de Chile y el ethos, digamos. ¿En qué sentido, digamos, en este caso, se deja interpelar por una situación de catástrofe humanitaria, de genocidio? ¿Está? Como siento que ahí hay un problema de
de estrechez en la visión institucional y en básicamente querer ser un polo de desarrollo de conocimiento eh, con un fin básicamente de capitalismo académico, pero más allá de eso no veo otro incentivo. Mm. Es una complicada neutralidad, bueno, así un poco se llama la conferencia de mañana. En realidad es difícil de sostener. Yo recuerdo una entrevista que dio un académico de apellido Meller, donde él lo decía de manera muy enfática. Bueno, efectivamente esto partió el 7 de octubre de 2023. Entonces, eh, en fin, no sé, es difícil, ¿no? Entender. Eh, bueno, mañana se estaría realizando esta conferencia. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con estos insumos? O bien ya en el contexto de la CAMPE, ¿cómo ves que sigue este camino? Yo creo que en el fondo para mí es un espacio para nutrir esta discusión sobre el fondo nosotros mismos también como parte de la comunidad universitaria, sea de la Chile, sea del USACH, sea de otras universidades, cómo politizar también esta discusión desde la universidad misma, como está bien que condenemos al genocidio, obviamente es algo que todos tenemos que hacer, pero ya nuestra universidad, o sea, el lugar universitario es un lugar evidentemente político, donde muchas luchas del siglo XX se dieron, digamos, en los lugares universitarios, digamos, la misma oposición a la guerra de Vietnam, las luchas, digamos, en América Latina contra las dictaduras. Entonces, pretender como construir de la nada, solamente porque estamos en siglo XXI, como una entidad universitaria despolitizada, para mí es como anacrónico. Y yo creo que a mí en particular me interesa y me mueve esta posibilidad de que la jornada de mañana pueda dar más contenido a esa demanda de Mm. volver a entender cuál es el rol de las universidades frente a este conflicto. No entendiendo a las universidades como un ente desvinculado, sino que todo lo contrario, un ente, digamos, situado en su contexto. Sí, estaba pensando que bueno, la Universidad de Chile y bueno, mira, yo tengo la impresión que las autoridades, digo, rectoría, el mismo Senado Universitario, ha ido como desplegando un planteamiento un poco más explícito al genocidio. Este, y pareciera ser que entonces el punto, digamos, en el cual habría, este bloqueo entre estas dos fuerzas, por un lado, la del ACAMPE, cabe agregar además que el ACAMPE es una movilización, es una iniciativa que está apoyada por todos los estamentos que están de la universidad. ACAUCH, FENAFUCH, CITRAUCH, del cual soy parte, etcétera. Es decir, no, porque la tercera, cuando uno lee la tercera es como, qué raro, son cuatro cartas, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, hay una comunidad universitaria movilizada y por otro lado están las autoridades y pareciera que todo entonces se podría definir a partir de la realización del plebiscito. Digamos, se hicieron plebiscitos en relación a apoyar o no, estar a favor o no del boicot en contra de las universidades israelíes del año 2015-2016. Se hicieron en varias facultades, acá en medicina, en ciencias sociales, en filosofía, en derecho, partido en derecho, cabe indicar. Eh, y ¿Cuál es la dificultad entonces de hacer finalmente el plebiscito? ¿Por qué no exponerlo, ¿no? Ya que todas las verdades se tocan, bueno, veamos cómo se tocan, digamos. Es decir, cuáles son las magnitudes, ¿no?, de estas verdades, asumiendo que todas son legítimas y aceptando la pluralidad, pero bueno, pluralidad al fin y al cabo. ¿Por qué cuesta tanto destrabar esto con algo que parece que es un mecanismo tan sencillo? Entiendo que el acampe podría terminar eventualmente si es que las autoridades acceden a hacer el plebiscito. Sí, yo creo como que puede ser un buen indicador como qué tan pluralista es tu universidad, en tanto que si tu universidad cree que las universidades israelíes son pluralistas, así como dime, claro, ¿Qué hacer? claro, o sea, digamos como Perdimos que nomás. eso ya revela mucho, ¿no? Ah, Como que revela bastante. Y en ese sentido, sí, claro, sí, porque en el fondo, para mí, como que todas estas
lo que ha ocurrido en estos 2 meses ha sido una muestra lamentable de falta de voluntad y de falta de diálogo en el fondo, como de querer realmente generar un debate, aunque fuera un debate, no sé, cualquier característica que tuviera, pero en el fondo hemos sido nosotros, o han sido los estudiantes, mejor dicho, frente a, digamos, una entidad que básicamente ha sido súper reactiva y respondiendo desde los medios. Entonces yo creo que, claro, obviamente el tema del plebiscito podría destrabar mucho, pero aquí básicamente yo creo que en la práctica hay una institucionalidad muy enquistada que no quiere dar espacios vinculantes para la participación, para este tipo de decisiones, que la verdad tampoco estamos hablando de transformar la universidad, digamos, a nivel... Claro, no es un cambio copernicano, tiene que ver con 2 convenios básicamente que están vigentes, y con generar un espacio libre de apartheid en la universidad. Entonces, el statu quo es tan poderoso y es tan a la vez como ciego respecto de cualquier evidencia, que yo siento que hay un etos de la Universidad de Chile que básicamente ya se está desacoplando de todo su ideario republicano y todo su ideario de compromiso social, y que básicamente es un etos de capitalismo académico, básicamente, de tener un ejército de profesionales que publiquen paper y básicamente hasta ahí. Entonces, no un compromiso ético de esos profesionales, de los funcionarios, de los miembros de los estudiantes, ya termina siendo conflictivo. O sea, en ese sentido no me extraña que para las autoridades sea la Universidad Israelí sea un ejemplo, ¿no? Digamos, es como, me parece que es como un espejo, ¿no? Como una especie de proyección. Bueno, mira, cabe indicar que en realidad había una sola excepción, que es la Facultad de Filosofía, Sí. donde, digamos, a través de su decano se hizo una exposición razonada y, digamos, pensada, digamos, acerca de fundada, acerca de por qué era necesario entonces romper estos vínculos con... Ellos tenían, digamos, convenios con esta universidad y que se acabaron. Efectivamente también, y no pasa porque en realidad estaba medio muerto el convenio, sino por mantener vínculos, si es el tema, es en serio, con universidades que están, con un país que está haciendo cuestiones tan atroces y que no partió, como decía el profesor Meller, yo quedé pegado con eso, el 7 de octubre son 76 años. Entonces, y además que, sin duda, yo creo que también en esto ha habido una cierta efectividad de este relato que lleva décadas y generaciones desarrollándose e inoculándose en la sociedad de un país de Israel como víctimas y sin ver cómo ellos desplazaron y sacaron a las personas de un país y las sacaron nomás, ¿no? Y eso lleva 76 años, entonces también ha habido algo de eso y bueno, yo asumo también que fui mucho tiempo ignorante, la verdad es que me creí lo otro, digamos, me lo creía, no tenía ni mayor duda. Recién ahora vengo, digamos, enterándome y por eso reitero, agradezco esta movilización, porque yo creo que lo que me pasó a mí no le ha pasado a muchas personas. Así es que, bueno, esperemos que, no sé si tal vez nos puedes adelantar un poquito cómo va a ser la actividad de mañana, qué partes va a tener, qué instancia de participación eventualmente, etcétera, para los que asistan o se integren a eso. Por supuesto. Bueno, la instancia de mañana básicamente va a ser un conversatorio. Vamos a poder contar con la presencia de Maya Witt, que es la investigadora de la postdoctoral de la Universidad de British Columbia, que hizo su trabajo publicado este mismo año sobre la relación entre universidades israelíes y el Estado, las políticas de Estado, digamos. Y va a ser una jornada bien interesante porque vamos a poder discutir algunas premisas, básicamente, que articulamos un poco las preguntas en función también de los argumentos que nos ha ido dando como las autoridades, y quisimos como acercar un poco eso para que no sea solamente un debate como con un tono, digamos, como academicista, sino que también cercano a lo que hemos ido conversando por estos meses.
Y básicamente, bueno, también dejarlos invitados a que puedan acercarse a la lectura del libro de Maya. Un libro que igual es súper necesario en este momento. De hecho, el libro parte contando el caso de uno de los estudiantes que se encontraba organizándose, unos palestinos que se encontraban organizándose, y cuando son de repente entra un furgón con funcionarios de la IDF y empiezan a perseguir a estudiantes, y básicamente lo derriban, y entonces uno ahí empieza a ver un poco como cuál es el marco de esta pretendida como neutralidad o pluralismo, ¿no? Entonces mañana vamos a tener la posibilidad de ahondar un poco más en esta discusión y de ver, como, yo creo que hay algo que todavía creo que nos falta quizás como dimensionar aún más, que es como en qué sentido tener relaciones con estas universidades también nos hace partícipes de un proceso que nuestros hijos, nuestros nietos van a recordar, digamos, como uno de los procesos más lamentables del siglo XX-XXI, y como también es necesario, digamos, seguir presionando para que en el fondo exista un proceso, digamos, soberano y un proceso, digamos, donde Palestina pueda, digamos, autodeterminarse, digamos. Entonces yo creo que esta discusión va a ser súper nutritiva porque va a también nutrir a esta visión de cómo las universidades mismas también son un espacio de resistencia y pueden ser un espacio de resistencia frente a estas políticas coloniales. Así es. Bueno, te agradezco, Camilo, tu participación. Quiero recordarle también a las personas que nos están viendo que este lunes se conmemoraron 52 años del asesinato de Hassan Kanafani, que fue un revolucionario, un periodista, un escritor ya muy reconocido. Fue uno de los fundadores del Frente Popular para la Liberación de Palestina, en fin, etcétera, y que obviamente por un humor negro horrible que a veces tengo, pero digamos, quiero decir que fue asesinado obviamente por el Mossad, por Israel, con una autobomba, que además asesinó a su sobrina, era adolescente. Y bueno, parte, un fallecido más, una víctima más, un mártir más de este régimen horrible, horrible, que se inventó hace 76 años y que nos ha vendido una imagen de víctima y que la verdad es que ha hecho muchísimo daño. La verdad es que no sé cuál es la contribución que ha tenido en realidad. Y lo peor de todo es que esta coalición, ¿no?, de países que respaldan. Bueno, esto ya da para otra conversación, Camilo, a ver si seguimos conversando. Digo, Estados Unidos, Europa, o sea, lo aplauden. Es su legítimo derecho a defenderse. Una cosa que no se entiende. En fin, Camilo, no sé si quisieras como tu última reflexión o algunas ideas como para ir terminando. Bueno, precisamente, básicamente lo que tú mismo dices, pues, del tema de la legítima defensa es un tema que está en la Carta de Naciones Unidas, por lo menos en el capítulo, en el artículo 51 se habla de la legítima defensa, pero la legítima defensa nunca está, digamos, alojada en A un un lado contexto de nomás. genocidio. Claro, y nunca está alojada en un contexto de genocidio, nunca puede derivar en un genocidio. O sea, aquí ha habido una tergiversación de los conceptos internacionales y de todos los conceptos del derecho internacional solamente para favorecer a un grupo étnico y a un grupo de poder al final, no solamente étnico, obviamente, que obviamente quebranta cualquier consideración ética, cualquier consideración de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que este tipo de debates son súper importantes, seguir teniéndolos, sobre todo en un país donde en el fondo todavía la diferencia étnica es súper conflictiva en nuestro país todavía. Es súper conflictiva la diversidad étnica, digamos, vivida o practicada de una manera como real y no como de manera como blanqueada, digamos. Sino que nuestro mismo... Ejercemos nuestros propios colonialismos también. Exactamente, tal cual, digamos, en los propios territorios mapuche o el mismo sur o el norte. Entonces, por eso también creo que esta discusión sobre
el colonialismo o el antiimperialismo, todas estas, digamos, visiones que genera esta problemática son totalmente actuales a nuestros pueblos. Y simplemente recordar de que las universidades pueden ser espacios muy importantes también. Es un espacio más en el fondo, no es el espacio, pero la descolonización africana, digamos, tuvo como correlato, por lo menos en Senegal, fue un pináculo, digamos, la Universidad de Dar es Salaam fue un pináculo, digamos, de la resistencia al colonialismo y generó una resistencia enorme a los procesos, digamos, de homogeneización racial y cultural que intentaron imponer los colonizadores. Entonces creo que también hay que tomar esas visiones de universidades alternativas o una visión otra de la universidad en esta parte de la historia, no solamente Que la no universidad existe en como... Israel. Exacto, o en nuestra propia república, digamos, donde las universidades básicamente están siendo como meramente un espacio de producción de papers solamente. Eso. Estandarizado. Eso. Muchas gracias por la Bueno, invitación. gracias a ti, Camilo. Felicitaciones nuevamente por la iniciativa. Encantado. Digamos, una contribución a este proceso, a esta discusión, que, bueno, esperamos que se resuelva de la mejor manera posible en nombre de la vida, digamos. En realidad no estamos apelando a nada más extraordinario. Así que muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Esperamos que Felipe y Paula se reintegren la próxima semana y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Que estén bien.